Bienvenidos una semana más a las entrevistas de la Asociación Capernaum. Hoy vamos a hablar del síndrome de la Tourette y para ello cuento con la presencia de Rosana Polonio. Bienvenida, Rosana, a la Asociación Capernaum. Muchas gracias por invitarme, Ana, un placer. ¿Cómo te encuentras? ¿Todo bien? Todo bien, sí, con muchas, muchas ventanas abiertas de trabajo, la verdad que muy bien, gracias. Bueno, ya he dicho quién eres, pero voy a presentarte el currículum que tienes, que es amplio. Licenciada en Psicología, eres máster en Neuropsicología Clínica, realizaste un posgrado en Psicoterapia Psicoanalítica, eres diplomada en Magisterio, especializada en el síndrome de Tourette y trastornos asociados, y eres la coordinadora terapéutica de Acobasta. Para los Exacto. que estén escuchando esta entrevista, que nos expliques un poco qué es Acobasta. Vale. Acobasta es la Asociación de la Comunidad Valenciana de Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados. Es una asociación en la que estoy desde sus inicios, ¿no? Ayudé mucho a su, digamos, a su formación, a su desarrollo, y bueno, surgió un poco de la necesidad de un grupo de padres que tenían hijos que habían sido diagnosticados con síndrome de Tourette y que se encontraban muy, muy solos frente al diagnóstico, ¿no? Donde no había, digamos, ninguna orientación, los tratamientos no funcionaban y necesitaban como unirse y un poco crear, ¿no? esos recursos, ayudar o promover, ¿no? La creación de esos recursos, la difusión del síndrome de Tourette, porque es como que todavía hasta hoy, ¿no? Pasa que por ahí dicen síndrome de Tourette, ¿tú qué? ¿Tú qué? Dicen, ¿no? Y cuando les dices, bueno, son los trastornos de tics. Ah, los tics, dicen, ¿no? Y entonces ahí viene otra ensalada, pues, los tics nerviosos. Ah, sí, porque es muy nervioso, ¿no? Sí. Entonces, parecería que seguramente porque a lo mejor está en un ambiente muy nervioso o no le ponen límites, ¿no? Tiene tics, ¿no? Son nerviosos. Y en realidad, bueno, el tema es mucho más complejo, ¿no? Y que justamente de lo que vamos a hablar, Ana, ¿no? Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. No, además, a ver, yo ya te conocía hace años, Claro. he ido a tus conferencias, pero nos unió el 7 de junio, como es el Día Europeo del Síndrome de Tourette, nos unió César Vidal, porque tú le concediste una entrevista a César Vidal y digo, bueno, César Vidal nos unió y me pareció muy interesante el tratar este síndrome y que la gente lo conozca. Entonces, para empezar, bueno, fue descubierto por Georges Gilles de la Tourette en 1885, pero ya en 1825 Jean-Marc Gasparitar descubrió por primera vez la condición de una mujer noble de 86 años, que era Madame Dampierre, que era conocida por maldecir en voz alta en medio de las conversaciones. A principios del siglo XX se decía que los tics eran resultado de deseos reprimidos de masturbación, pero ya en 1970 se vio que era un trastorno hereditario neurobiológico que no enfermedad mental. Entonces, el síndrome de la Tourette es mucho más común de lo que nos pensamos todos. Y antes de entrar en profundidad en este tema, entonces que nos expliques qué es el síndrome de Tourette, aparte de lo de los tics, y por qué elegiste este síndrome para tu trabajo, para trabajar en él. Exacto. Bueno, el síndrome de la Tourette es un trastorno neurobiológico, ¿sí? Como bien dijiste, de origen neurobiológico, es un trastorno del neurodesarrollo, quiere decir que es es un trastorno que tiene su inicio en la infancia y que no tiende a ir a empeorar, sino que se espera en la mayoría de los casos que tiende a mejorar, aunque no a desaparecer. Y consiste en la emisión de sonidos y movimientos involuntarios de carácter crónico, que no necesariamente tienen que darse en forma conjunta, puede ser que en algún momento se escape algún sonido, puede ser palabras, puede ser una garraspera, puede ser
absorberse la nariz, ¿no? Junto con tics motores también, es decir, de movimientos. Puede ser movimientos simples, como un pestaneo fuerte, un movimiento de ojos, puede ser también un tic complejo, es decir, que abarque varios grupos musculares, ¿no? Como un movimiento de cuello, de hombros, saltos, giros, es decir, el espectro y la severidad del Tourette varía de persona en persona y también de épocas. Hay épocas que tienen muchos y épocas que tienen pocos, ¿no? Y el otro criterio es que no se deba al consumo de un medicamento o como secuela de un accidente o como, digamos, a otra enfermedad neurológica, ¿sí? Ese es un poco las características del ¿Y por qué síndrome de Tourette. empezaste a trabajar con el síndrome de la Tourette? ¿Qué te llamó la atención para empezar a trabajar, a dedicarte a esto profesionalmente? Claro, justamente me llamó la atención que veía gente con tics, ¿no? Y tanto en mi entorno social, ¿no? Como alguna vez también, ¿no? Digamos, en los primeros años de atender pacientes, y no tenía ninguna explicación para estos tics, ¿no? No había recibido ninguna formación en la universidad sobre lo que eran los tics, ¿no? Y siempre aparecía como algo confuso, como mucho la información que encontraba era, no, parece que es neurológico, no, parece que es psicológico, ¿no? Entonces, eh, justamente porque a lo largo de la historia, como hiciste, ese excelente resumen y síntesis que hiciste, ¿no? Si ves ha pasado por, digamos, por la interpretación desde muchas corrientes, ¿no? Psicológicas, y entonces, si bien en sus inicios era fue considerado un trastorno neurológico, luego con el desarrollo del psicoanálisis se hizo muchísimo más hincapié en los aspectos emocionales que están involucrados. Y se confundió la causa eh, con otros factores asociados, ¿no? Es decir, como se dieron cuenta que aumentaba a lo mejor en situaciones de estrés o en situaciones de conflicto que tenía la persona, o cuando estaba más tranquila los tics disminuían, confundían su causa con un origen psicológico, ¿no? Y en realidad esos son simplemente factores que pueden aumentar o disminuir una alteración que es neurobiológica. Es por eso que aunque tenga su parte neurológica, se necesita una intervención psicológica. Porque mucha Exactamente, gente se pregunta, ¿por qué se necesita un psicólogo en este caso? exactamente, ¿no? Porque justamente, digamos, por un lado, el aspecto, digamos, neurobiológico que está en juego, aún no ha encontrado una comprensión absoluta desde el lado de la ciencia, ¿no? Todavía no se sabe exactamente cuál es el mecanismo que lo produce. Y tampoco existe un tratamiento que sea eficaz, ¿no? En el síndrome de Tourette, a nivel de fármaco, a nivel de... Se están probando con cosas, se lo medican con neurolépticos, pero claro, no son psicóticos ni son epilépticos, ¿no? Entonces, están tomando a veces un fármaco que no es para lo que realmente ellos tienen, y a veces les disminuye los tics y a veces no, ¿no? Entonces, lo otro que nos queda es esa, digamos, fuerte influencia del medio en relación al aumento o la disminución de los tics. Y ahí es donde los psicólogos trabajamos, ¿no? En trabajar en todos los condicionantes que hay alrededor que hacen que los tics aumenten o disminuyan. Vale, bueno, decías tú de los medicamentos que se le dan, y he visto que debido a esta dificultad que tiene de diagnóstico, muchas veces los niños reciben pues, tratamientos perjudiciales o equivocados en lo que tienen. ¿Por qué es tan difícil de diagnosticar? Y, por ejemplo, sobre todo los problemas en el colegio,
porque en muchas ocasiones se piensa que se están provocando. ¿Por qué tan Exacto. difícil este diagnóstico? Yo creo que está primero por el desconocimiento que hay, ¿no? Incluso dentro de los mismos profesionales sanitarios, ¿no? Digamos, todavía encuentro, digamos, muchos niños que a lo mejor han pasado por terapeutas que consideraban de que, digamos, tenía TIC porque simplemente estaban ansiosos, ¿no? Como si fuera casi una simple somatización, ¿no? Entonces, eso confunde. Hay también, digamos, todavía muchos neurólogos que a lo mejor dicen, bueno, si no es muy grave, si los síntomas no son muy graves, es que entonces no es Tourette, ¿no? Y realmente la última versión del DSM-5, que es el Diccionario de Salud Mental, eh, nada dice sobre la severidad de los tics, ¿no? Si hay tics y son motores y son fónicos y hace más de un año que están, este sí es otro criterio importante, es Tourette, ¿no? Pero entonces hay a veces como una dificultad para diagnosticar porque el mismo diagnóstico ha ido pasando por distintas etapas, ¿no? Hace a lo mejor 20 años se decía que sí, que tenían que ser muy graves como para ser considerado Tourette, y esto quedó en, a veces como, digamos, en aquellos que estudiaron por esa época, a lo mejor, ¿no? Por suerte, he visto que digamos, la Sociedad Española de Neurología ha hecho toda una actualización sobre el tema excelente, que personalmente siempre la recomiendo porque está basada en, digamos, todos los criterios y lineamientos que hay en la actualidad, ¿no? Y entonces creo que eso está ayudando mucho a que se lo diagnostique más, por ejemplo. Pero fue como un gran desconocido durante todos estos hechos. De hecho, por ejemplo, la gente de nuestra generación, Ana, o gente de 40 para arriba, está muy subdiagnosticada, ¿no? No, Esto. claro, fueron diagnosticados con 40, con 50 años, ¿no? Y realmente para ellos fue como si se les hiciera la luz, ¿no? Es decir, a todo lo que tenía, entonces tenía un sentido, ¿no? O síntomas tan diversos como tener pensamientos disruptivos, porque uno de los trastornos asociados es el TOC, ¿no? Entonces, darse cuenta que a lo mejor esos pensamientos raros que tenía podían tener que ver con los tics también, ¿no? O sus estados depresivos digamos, sin encontrar demasiada explicación, o sus crisis de ira, ¿no? Que todo estaba vinculado, ¿no? Y para ellos realmente, aunque hayan sido diagnosticados muy tarde y aunque hayan sufrido muchísimo la incomprensión de la gente, fue como un alivio, ¿no? Importante poder Y de entender. encontrar que tengo algo y por lo menos le ponen un nombre y existe. Exacto, es que si no se ponen motes, ¿no? Mm, Es el raro, es el loco, ¿no? Los sí. tics además son visibles y a la gente les da curiosidad, a algunos les da curiosidad y a otros les da miedo, ¿no? Sí, Lo confunden con locura, sí, ¿no? sí, 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 El sí. hecho de estar haciendo movimientos raros. Bueno, Y, además, a y mí me llamó la atención lo que dices tú de que no se investigara porque entre 0,4 y 3,8% de niños de 5 a 18 años tienen este síndrome, más los exacto, niños que las niñas en una proporción más o menos 3:1. En algunos sí, sitios encontré 3:1, en otra 4:1, pero bueno, más o menos exacto. entonces sí que tiene su importancia. Y aparte que en 1885 Touré ya dijo que existía, con lo cual estamos en 2021. Llama la atención que sea aún ese gran desconocido. Exacto, llama la atención todavía. Yo creo que, eh, por un lado, eh, creo que a veces la gente lo tiende a obviar, ¿no? Es como que a mí no me molesta que hagas así en los ojos, ¿no? Y entonces yo lo anulo, ¿no? Digo que bueno, Sí, tiene un eres tic el y ya rarito y está. ya está. Ya está,
¿no? Eso por un lado, tienden como a obviarlo, ¿no? También es como que hay un tabú, ¿no? Porque aquellos muchos que han ido al neurólogo o que han llevado a sus hijos al neurólogo y le dicen, eh, hago tics, muchas veces dicen, sí, sí, no le haga caso, dice, esto es normal, ¿no? Porque es cierto, tics transitorios puede llegar a tener en realidad un 4% de los niños, ¿no? Pero son transitorios y se van. Entonces, es como que siempre se dio la indicación, mismo los pediatras y demás, no le haga caso, ya se irá. Como no trae otra consecuencia, parecería, ¿no? Sí. Entonces, no le haga caso porque si no le vienen más. Eso, ¿no? eso sí que lo he oído. Déjelo porque Claro. quiere llamar la atención y si no se le hace caso, eso va a menos porque está llamándola. Eso sí que lo he oído. Sí, sí, sí. Mira, esto de llamar la atención es algo que realmente en la niñez y en general para justificar Todo. cualquier síntoma Mm. me parece horroroso, Sí. y que es una frase que especialmente los psicólogos tendríamos que descartar, ¿no? Es decir, a ver, y si en todo caso un niño con un síntoma necesita ser prestar tu atención, primero, no va a ser algo consciente, y segundo, hay que ir más allá, hay que ver que justamente habrá que ver qué pasa, ¿no? Exacto. Y qué está queriendo decir con Exacto, esto. porque llama la atención. La llame como la llame, ¿Qué ¿por qué necesita? está llamando la atención? Por algo lo está haciendo. Exacto. No es porque es un egocéntrico, no es porque es un caprichoso. Algo está pasando, ¿no? Entonces, eh, y, y entonces la cosa de no le hagas caso porque, digamos, quiere llamar la atención, para mí Eso, es ¿cuánto daño ha hecho nefasta. eso? Ha hecho mucho daño, sí, sí, Mucho. ha hecho mucho daño a la infancia, ¿no? Sí, Entonces, y más, bueno, con el tema de los tics, la verdad que en realidad se va creando ahí como un tabú alrededor del cual encima no se habla, ¿no? Eh, y, y le suma además un contenido de incomprensión aún mayor, ¿no? Porque si tengo tics y encima no puedo hablar de ello, ¿no? No se me genera un espacio para poder entender qué es lo que me pasa, menos aún los voy a poder controlar. En exactamente. realidad lo que nos dimos cuenta es que es al revés, ¿no? Mm, Para poder gestionar algo, uno tiene que poder hablar de ello. exacto. Claro, no vas a estar todo el tiempo obsesionado, ¿no? Porque ese es el otro polo de algunos padres que cuando ven que aparecen los tics, claro, esa primera época es muy dura y están como muy, muy obsesionados, ¿no? Lo primero que pasa es que les dicen, no lo hagas, no lo hagas, porque piensan que están haciendo el tonto, que lo están haciendo a propósito. Y bueno, eso a lo mejor lo que puede provocar en los niños es más angustia. Una de las cosas claves que ellos te dicen es, no puedo controlar, ¿no? No me hace caso el cuerpo, no quiero hacerlo, ¿no? Me Sí, sale igual, ¿no? Eh, Estas cosas un niño es difícil que se las invente, ¿no? exactamente. Más si empiezan por los ojos, ¿no? Tú ves que va respetando el recorrido que generalmente hacen, ¿no? La aparición de los tics. Bueno, son involuntarios, pero, por ejemplo, el niño es consciente de que van a empezar esos tics y si también en qué situaciones pueden aumentar más esos tics. Me imagino que si estás nervioso aumentará más, pero para que tú me expliques un poquito que si es consciente el niño de que los va a tener Sí, y en qué situaciones aumentan esos tics para que se vale, sepa. él sí, a ver, no es consciente que él los va a tener. Digamos, ahí no es como el aura del epiléptico, ¿sí? Que tiene ahí, siente como un cambio y después viene la crisis. Lo que sí hay por debajo, después nos damos cuenta, es como un tic sensorial, como una urgencia premonitoria, que es como si tuviera un picor, un dolor en la zona, una molestia, ¿no? De manera tal que si no hace el tic, esa molestia, ¿no? Esa urgencia, es realmente muy, digamos, muy, muy molesta, ¿no? Altera un poco
digamos, a la persona, lo pone nervioso y demás. Ellos se dan cuenta que lo hacen, pero no se dan cuenta que lo hacen todo el tiempo, ¿no? Es como cuando tú pestaneas, tú sabes que pestaneas, pero no es consciente todo el tiempo que estás pestañeando, Exacto, ¿verdad? sí. Entonces esto es un poco así, ¿no? Eh, es, eh, Está como en un punto intermedio entre entre lo consciente e inconsciente, entre lo voluntario e involuntario, porque hay cierta capacidad de represión de los tics, ¿no? Y eso es lo que lo diferencia de otro trastorno del movimiento, eh, pero al cabo de un tiempo lo tienen que volver a hacer, ¿no? Lo pueden suprimir por un ratito, pero después sienten la necesidad De de volver a volver a hacerlo. hacerlo por esta urgencia premonitoria, ¿no? Que se va acumulando en el cuerpo. ¿Y en qué situaciones aumentan estos tics? Vale, mira, Ana, no hay una causa, digamos, no hay una relación de que determinadas cosas de por sí aumentan los tics y determinadas cosas de por sí la disminuyen. Por eso un poco también la intervención del psicólogo, donde vamos descubriendo a partir del autoconocimiento qué situaciones a ellos les generan más tics y qué otras los relajan, ¿no? Hay gente que a lo mejor cuando está relajada tiene muchos tics porque los está soltando, y hay otros que están relajados y tienen menos, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay algo que pasa en todos, ¿no? Que las técnicas de relajación ayudan a disminuir los tics, ¿no? Eh, pero luego no hay un factores que siempre, digamos, sean lo mismo para todos, ¿no? Sabemos que a lo mejor en emociones intensas, ¿no? Pero qué emociones intensas habrá que ver cuáles, ¿no? Según Claro, cada sí. persona. Claro, en, hacen disparar los tics y hay otras que no, que los calman. Hay personas que logran concentrarse y entonces algo pasa ahí, algo se acomoda, no sabemos bien qué, digamos, ponen el foco de atención en algo y desaparecen los tics, ¿no? Por eso ves esos casos increíbles, especialmente en la música, ¿no? O casos donde, bueno, empiezan a hacer su actividad y, digamos, los tics desaparecen. Vale. Entonces, Y, es encontrar un increíble. poco el punto de equilibrio, lo que te funciona a cada persona Exactamente, para que vayan disminuyendo la intensidad del tic. exacto, exacto. Esa es un poco la parte del abordaje psicológico, ¿no? Vale. Otra parte del abordaje psicológico consiste en técnicas específicas de reversión del hábito, de aprender a desviar los tics, de aprender a suprimirlos sin un coste de tensión, eh, de estas técnicas también de relajación. Y también parte de la intervención psicológica es la psicoeducación con los padres, en el colegio, no solo de los tics, sino de los trastornos asociados a los tics, Ujú. ¿no? Sí, Porque eso como, hablaremos ahora después de eso. exacto, exacto, ¿no? Entonces un poco la intervención la llamamos integral, ¿no? Porque abarca muchas cosas, qué es lo que para ellos significa, ¿no? Tener esto, cómo ellos lo viven a nivel personal, desde su autoestima, desde su historia personal, las dinámicas que se generan en la familia. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Por trabajar alrededor de los tics. Vale. Por ejemplo, una etapa de nuestra vida que es complicada es la adolescencia. ¿Los Sí, tics empeoran también con la adolescencia en este caso? en la adolescencia en general hay una primera etapa que es la pubertad y con toda la revolución hormonal Ujú. que hay, puede ser que, digamos, imagínate que en la adolescencia hay un crecimiento, el momento en el que pegan el estirón los varones, por ejemplo, ¿no? Imagina que así como crece de altura, su cerebro crece y el crecimiento
en realidad no es todo parejo como nosotros como nos Sí, imaginaríamos, ¿no? Basta ver un adolescente, ¿no? Como a veces los ves que, uy, le han crecido primero las piernas, ¿no? Tiene todavía el tronco cortito, las piernas largas, ¿no? O le ha crecido la sí, nariz, todavía no le ha crecido el resto del cuerpo, esa transformación que para ellos es tan intensa, sí. ¿no? Bueno, por dentro pasa lo mismo con los órganos, ¿no? Y pasa lo mismo con el cerebro, va creciendo y se van produciendo desajustes, ¿no? En la neuroquímica cerebral. Y eso, digamos, hay lo que se llaman podas neuronales, que son como, digamos, como si fuera una renovación, hay áreas que se desarrollan más, otras menos. Y entonces es toda una revolución hormonal y neuroquímica también adentro que hace que se desregulen y los tics empeoren por un tiempo, pero luego tienden a disminuir. Bueno, he leído que algunas personas piensan que puede estar relacionado el síndrome de la Tourette con alteraciones en el embarazo. Por ejemplo, mujeres que puedan estar deprimidas, consumidoras de sustancias, que haya estrés en la madre o que haya bebés con poco peso. Y quería saber tu opinión, si tú opinas que esto que estoy leyendo yo es correcto, que puede ser de eso, o están relacionados, aparecen por otras alteraciones o otros motivos de por qué aparecen distintos a estos, Claro, o si todo junto. claro. A ver, lo que se ha llegado un poco a la conclusión es que el origen del síndrome de Tourette no existe un solo factor, ¿no? Sino que más bien es digamos, es la combinación de toda una serie de factores, ¿no? De una combinación compleja de factores primarios que tienen que ver con factores genéticos, ¿no? Es hereditario, como bien dijiste, eh, epigenéticos también con dificultades que puedan haber ocurrido alrededor del embarazo, eh, y también con posiblemente factores desencadenantes, ¿no? De estrés, eh, que provoquen pero que cuando hablamos de esto, esto es muy importante no culpabilizar a la familia, porque esos Claro, no. factores de estrés podría ser desde una mudanza, un divorcio, pero también puede ser un viaje a Disney, ¿sabes? O sea, cualquier emoción fuerte, que al final en algún momento va a ocurrir, ¿no? Entonces, tienen que darse varios factores, no es uno solo, ¿sí? Vale. No alcanza solo con a lo mejor haber tenido un embarazo un poquito, digamos, complicado, siempre, aunque siempre aparecen algunas que otras alteraciones en el embarazo, ¿no? Pero el tema genético tiene que estar, por ejemplo, la predisposición genética. No, es como que no hace dure cualquiera, ¿no? Que hace el que puede. Y si, por ejemplo, un hermano lo tiene, ¿aumenta las posibilidades de que otro hermano también lo padezca o no tiene nada que ver? Por la carga genética, claro, ¿no? Si comparten la misma carga genética, eh, puede ser, es más probable, ¿no? De hecho, hay familias con hermanitos con Tourette, ¿no? Digamos, varios niños con Tourette, y otras veces no, ¿no? La incidencia puede aumentar, pero, digamos, tampoco demasiado, ¿sí? Parece que es un Eh, 10%, no quiero equivocarme, ¿sí? vale. Eh, ¿Por qué, por ejemplo, quiero que me digas, ¿a qué edad suelen aparecer? Sí, Porque he leído que se deben diagnosticar a partir de los 6 años, pero estaba yo leyendo el libro de una madre que se llama Escucha mi voz, de Montserrat Rey Ojo, por quien lo quiera leer, que su niño ya le aparecen antes, con 5 añitos ya aparece. Entonces, ¿por qué no se quiere diagnosticar antes y a qué edad suelen aparecer? a ver, en los 6 años, ¿ves? A lo mejor eso tiene que ver también con el desconocimiento, ¿no? Los criterios diagnósticos, yo siempre me guío
los criterios diagnósticos del DSM-5, ¿no? En nada dice de los 6 años, ¿no? En realidad dice que surge en la infancia, que surja antes de los 18. Suele haber más prevalencia a partir de los 6, ¿sí? Pero no significa, tenemos, claro, niños que muchos tics aparecieron con 2 añitos, con 3, con 4. Con 6 suele darse otra poda neuronal. ¿Te acuerdas que te hablé de la adolescencia? Sí. ¿No? Con 6 años suele haber otra serie de cambios a nivel, digamos, neurológico importantes, y entonces en esos desajustes, por así decir, es donde, digamos, suelen aparecer esta carga genética, por ejemplo, ¿no? Que estaba ahí dormidita, ¿no? Y suele aparecer. Es por una cuestión más de prevalencia, pero no es excluyente, ¿eh? Digamos, sí que puede diagnosticarse con 4 añitos, con 5. Vale. De hecho, suelen aparecer suavecitos, ¿no? A esa edad. Y se van haciendo cada vez más, como más crónicos o más notorios a partir de los 6. Vale. Antes nos decías, estabas hablando del TOC, que es la comorbidad más frecuente del síndrome de la Tourette, que es el trastorno obsesivo compulsivo, y también hay el déficit de atención con hiperactividad. ¿Qué Sí. tramas psicológicas caracterizan a los dos y cómo los abordáis desde el punto de vista terapéutico? Ajá, vale. El TOC, digamos, también es un trastorno, ¿no? Que puede aparecer en la infancia, también puede aparecer en la adultez, y generalmente acompaña a la mitad de los niños con Tourette. Y así como hay movimientos y sonidos involuntarios, hay también pensamientos involuntarios, pensamientos que irrumpen, ¿no? Trastorno obsesivo. Obsesivos son pensamientos recurrentes, cosas que no quiero pensar y me aparecen una vez y otra vez y otra vez, para lo cual tengo que, digamos, sentir que tengo que hacer algo, aunque sea mágico, ¿no? Como para contrarrestar esos pensamientos, para que lo que yo pienso que va a ocurrir no ocurra, ¿no? Eh, Realmente, digamos, es un trastorno, digamos, torturante, ¿no? Dentro de las personas, y puede ser incluso más discapacitante que los propios tics en algunos casos, ¿no? A veces va acompañado de rituales, cosas que hay que hacer de determinada manera para que, digamos, estos pensamientos supuestamente no ocurran, ¿no? Y alteran muchísimo el día a día de los niños y de las personas que lo padecen, ¿no? Eh, la otra gran T, ¿no? Como decía el otro día una psiquiatra excelente, ¿no? Que llamamos, que es Mila Fuentes, ¿no? Dice, son las 3 T que a veces acompañan, y que cuando van las 3 juntas, las 3 T juntas, el Tourette se convierte en complicadito, ¿no? Que es el TDAH, ¿no? Que es el trastorno de déficit atencional, que es una dificultad, eh, digamos, permanente, persistente, para sostener la atención, la concentración, durante las tareas, durante las diferentes acciones de la vida cotidiana. Esto, en el síndrome de Tourette, hay veces que aparece previo al síndrome de Tourette, ¿no? Que llamamos un TDAH primario. A veces antes de los tics aparecen los síntomas de desatención y de hiperactividad. Por eso muchos chicos están diagnosticados con TDAH. Y te Eso te dicen iba a preguntar yo TDAH con ahora, porque me tics. llama eso la Claro, atención. exacto. Dicen, es un TDAH con tics, ¿no? Y en realidad, bueno, digamos, si hay tics motores y tics fónicos, vale, es un TDAH y tiene síndrome de Tourette también, ¿no? Y otras veces el TDAH es una consecuencia de los tics, ¿no? O sea, si estoy con muchos tics, es muy difícil poder sostener la atención o mantenerla, o
o no cometer errores, ¿no? En la realización de mis tareas, porque mis tics no me dejan hacerlas con precisión. O a lo mejor estoy más concentrado en suprimirlos y entonces si estoy pensando en no hacerlo, me cuesta también sostener la atención en clase. Entonces, como ves, la cosa a medida que vamos hablando se va complejizando. Sí. Claro, para los niños cada vez más, ¿no? Sí. Y, a ver, tú puedes tener síndrome de Tourette sí que lleva asociada esta comorbilidad, pero no tienen por qué darse. Quiero decir, por lo que veo, puede haber niños que tengan déficit de atención, no tengan Tourette, o con Tourette y sin los otros dos, o que tengan el TOC y no tengan Tourette, o al revés, o que tengan los dos. Quiero decir, aquí se pueden dar, aquí dificulta aún más el diagnóstico, es decir, a ver qué tiene el niño. Exacto, exacto. Los trastornos del neurodesarrollo decimos que suelen ir en familia, ¿no? Es decir, cuando aparece uno, casi siempre hay algún otro más, ¿no? Y como vos decís, depende a veces de lo que más esté dificultando al niño el diagnóstico principal que se dará, ¿no? Si lo que realmente a él le está complicando la vida es el déficit de atención, generalmente decimos, bueno, tiene un trastorno de déficit atencional, ¿no? Con digamos, un trastorno de Tourette asociado, ¿no? Otras veces diremos, es un trastorno de Tourette, ¿no? Que tiene un TDAH asociado, ¿no? Depende lo que más, digamos, le esté complicando la vida a la persona, ¿no? Y otras veces es el estigma de los tics, ¿no? La falta de comprensión, las burlas, el aislamiento, la falta de, mira, algo tan simple como voy a una escuela, ¿no? Y explico lo que es el Tourette, le explico a los profesores, ¿no? Y te dicen, sí, 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 no, sí, sí, nosotros ya sabemos, sí, tics, ya sabemos lo que es, ¿no? Y a lo mejor al cabo de un mes, ¿no? Te mandan una notita, no, porque se mueve mucho en clase. Como si, se sabe la teoría. Sabemos la teoría muy bien. Y conmigo que se mueve porque tiene los tics, porque está tratando de retenerlos, ¿no? Está tratando, un niño, imagínate que te pica todo el cuerpo y te dicen que te tenés que quedar quieto, ¿no? Es como que no puedes. Que no puedes, ¿no? Sí. Y más te dicen que estés quieto, menos puedes. Claro, exacto, es que es ahí, ¿no? Es ahí. Ahí está el tema, ¿no? O se sienta muy torcido, y es que a lo mejor se sienta torcido para justamente encontrar un punto donde no moverse, ¿no? Mejor déjalo que se mueva, no intervengas tanto en querer dejar quieto ese cuerpo, deja que ese cuerpo se exprese y ese niño se va a poder concentrar mejor seguramente, se sentirá aceptado emocionalmente y físicamente también podrá fluir más y prestar atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos niños que hemos conseguido que, no sé, son buenos, les gusta dibujar, entonces dibujan, ¿no? Y cuando el docente tiene esa flexibilidad, ayuda mucho porque sabe que aunque esté dibujando, le está prestando atención y está participando en clase, ¿no? Entonces el tema de las necesidades educativas especiales y las adaptaciones, ¿no? que hay que hacer con estos niños es fundamental en el colegio para que, digamos, no terminemos en un fracaso escolar, ¿sí? Necesitamos para eso maestros muy sensibles, muy flexibles, que afortunadamente cada vez hay más, y tenemos experiencias preciosas con muchos profesores muy involucrados, ¿no? Pero necesitamos seguir, digamos, concienciando y dando a conocer. Sí. Además, en esta época del yo, es una época del yo, lo que a mí me pase, lo que yo sufra, lo que yo tengo y el otro como que es más complicado en estos casos. Claro.
estar exacto, con una persona que tenga este síndrome y que no, y que no se le entienda. Tiene que ser claro, tremendo. claro, sí, 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 totalmente, Y que encima totalmente. vayas contra Imagínate que natura, uno, es decir, no te muevas, no hagas, no digas, no, eso no se dice, eso no se hace, eso no, no se puede. Entonces exacto, es muy complicado. exacto. Exacto. Y además hay tics, Ana, que, digamos, hay movimientos que tú te das cuenta que claramente que son tics, pero hay otros que se confunden y pueden pasar por simplemente porque están molestando, ¿no? Dar un saltito, se levanta, da un saltito, Mm. ¿no? Otra vez y otra vez. A veces el profesor no asocia que son tics, piensa que está jugando, ¿no? O me doy vuelta y es un giro de- de- es un tic, Sí. pero a lo mejor en el cuerpo de un niño parece que es que está jugando, ¿no? Eso Y veía yo un entonces, vídeo de unos padres diciendo eso, que el niño aparte tenía un TOC y daba 2 pasos y daba media vuelta. Daba 2 pasos y daba exacto, media vuelta. Y dices, eso es complicado también. exacto, exacto, ¿no? Porque eh, cuesta que hasta otros niños lo entiendan, ¿no? Entonces se van sintiendo, captan las miradas de los demás, nunca falta el pariente que dice, es que tú lo malcrías mucho, eh, Mm. ¿no? Es que este niño está muy malcriado, está acostumbrado a hacer lo que quiere, ¿no? Mm. Nadie le pone un límite. Que bueno, digamos, se van encerrando en su propio círculo, se conectan solamente con las personas que lo entienden, las situaciones sociales nuevas son muy difíciles para ellos, Mm. porque, digamos, la gente, claro, no entiende y los mira, Claro. ¿no? O escuchan esos sonidos, o tienen coprolalias, que son, digamos, 15% tiene coprolalias, que son emisión de palabrotas eh, o de palabras indeseables, ¿no? Eh, y que no lo pueden evitar, es durísimo, ¿no? Sí. Es muy duro. Eh, Como Madame sí, Dampier, que así empezó el exacto, asunto. como Madame Bueno, Dampier, lo que se sabe que exacto. empezó ahí. Habría otros, Eh, eh, imagínate antes, y no, no quiero ni pensar. Exactamente, porque en realidad el Tourette es una dificultad en las áreas, en los circuitos neuronales que regulan la inhibición de movimientos, de sonidos, ¿no? Especialmente de lo no deseado, ¿no? Entonces aparece justamente lo que no quiero, ¿no? Mm. Decir. No, además, esta Eh, mujer, porque era aristócrata en esa época, era una marquesa, y supongo que dirían que es claro, rarita y se le permitía, pero tú imagínate el que hiciera lo mismo que Madame Dampier y fuera del pueblo en aquellos tiempos, lo que se podía decir, exacto, que habría también, exacto. quiero decir. Sí, 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 No exacto. puedo dejar, ya que estamos hablando del TDAH, que es un tema espinoso pero, y controvertido, quería preguntarte, ¿no se está medicando mucho con este síndrome? Quiero decir, cada vez veo que un niño, a lo mejor que es un poco movido, ahora tienes un TDAH y te voy a medicar. Y a lo mejor después se ve que no hay tal TDAH o que, quiero decir, antes existían, por ejemplo, en nuestras épocas, niños movidos también y no había tanta medicación. ¿Por qué se medica tanto a estos niños? Y, ala, lo primero, te voy a medicar. Y a lo mejor sin ver también que pueda ser otra cosa o Claro. que no tenga TDAH y solo sea un poco movido. Pero eso ahora, ya hace de unos años para aquí, vengo Sí, comprobando la esto OMS, con el TDAH. sí, sí, la OMS viene advirtiendo ya hace mucho tiempo de la sobremedicalización en la salud mental, especialmente de la infancia, ¿no? Entonces, creo que son muchos factores, ¿no? Que hay en el medio. Creo que hay una presión social también, ¿no? Digamos, la sociedad en la que vivimos hace de que, digamos, cada vez es más competitiva, cada vez digamos, es más exigente,
y los planes de estudio, mira, también hacen que, digamos, los niños cada vez, no sé por qué la manía acá en España de que cada vez tienen que aprender a leer y escribir antes, ¿no? Y los padres se desesperan. Si no aprenden a los 5 años, parece que, digamos, no, algo no va bien, ¿no? Cuando en realidad, si vemos estos modelos, ¿no?, que funcionan en el resto del mundo, como el modelo finlandés, aprenden a los 7 a leer y a escribir. Sí. Antes lo que aprenden les enseñan especialmente a convivir, a vivir en sociedad, ¿no? Les enseñan valores, ¿sí? Entonces creo que hay, por un lado, como una sobreexigencia de los niños a que tengan que entrar en el sistema, a lo mejor por una cuestión de productividad, ¿no? De que, bueno, los padres tienen que ir a trabajar, así que los chicos se tienen que institucionalizar cada vez antes, ¿no? 45 días a la guardería, o sea, es un sistema, Sí. digamos, social que está estructurado así, y que entonces el que no entra en esta estructura, bueno, algo le pasa, ¿no? Y entonces veo que hay niños que a lo mejor con 5 años están siendo, a veces 5 o 6 años, ya enseguida se los medica, ¿no? Para que presten atención, ¿no? Entonces encima, claro, hay, digamos, medicamentos que a lo mejor se están dando en forma temprana para que se concentren, ¿no? Y, y en realidad no se está respetando a veces el desarrollo, ¿no? Que el neurodesarrollo es diverso y que hay niños, cada uno tendrá su tiempo, cada uno crece, ¿no? Pero al final todos crecemos de altura, Sí. ¿verdad? Entonces, digamos, con los cerebros pasa lo mismo, ¿no? Hay veces que, digamos, algunos tardan más, otros tardan menos, pero a veces es como que no hay un respeto a esa neurodiversidad, ¿sí? Otras veces porque todavía no se le está dando la importancia que debería darse a la intervención psicológica como primer recurso, digamos, de intervención frente a la hiperactividad, ¿no? Y a veces padres que reciben una buena información, padres que se los ayuda a cómo estimular a su niño a crear, digamos, mayores niveles de concentración y demás, eh, seguramente son padres que van a ir más tranquilos, ¿sí? Sí. Y van a aceptar esa diversidad, ¿no? que tienen sus niños. Y entonces, a lo mejor tomarán la decisión de no medicar, ¿no? Yo entiendo de que los papás hacen todo lo que esté al alcance y todo lo que los médicos le digan, ¿no? Pero tienen que recordar que son ellos quienes deciden, ¿no? Estas cosas. Entonces, fíjate que es una combinación nuevamente de muchos factores, ¿no? De factores sociales, de factores eh, también médicos, ¿no? Entiendo yo, que hacen que a veces los médicos dicen, tiene TDAH, le voy a dar algo para que preste atención, listo, ya está. Y con eso lo largan, ¿no? Y no hay una exploración más profunda de qué es lo que pasa. Y a veces sí, es un TDAH, y otras veces es un niño con tics que no está prestando atención porque los tics no le dejan. Y otras veces es un niño con ansiedad que no puede prestar atención porque está con ansiedad, ¿no? Mm. Y no es TDAH primario, ¿no? Entonces, y lo empiezan a medicar y los medicamentos no funcionan, claro, no funcionan, y claro, porque no es TDAH, ¿no? A lo mejor Claro. son otras cosas, ¿no? Entonces, cuando se le dé a lo mejor, digamos, más importancia al abordaje psicológico, seguramente no va a haber tantos niños medicados, Ana. Exacto, es que se medica Mm, en demasía en esta sociedad. Y otra cosa que me llama la exacto. atención, que ahora se aboga por la diferencia, somos diferentes, no pasa nada, lo cual está muy bien, pero es como ser diferente, pero a la manera que yo marco.
Antes como que uno no podía ser diferente porque tenía que ser como te marcaban, pero es que ahora es ser diferente, pero como yo marco y con las pautas que yo marco y yo te digo lo que es ser diferente y lo que no. Pero también hay que Ah, ver situaciones que estás en terrible. casa o lo que decías tú, un niño que le gusta Para mí, dibujar y no se promueve esa diferencia. Es decir, bueno, a ver, tú escribes bien, el otro pinta bien, el otro es bueno trabajando la madera. Oye, claro que hay que saber de todo, pero promueve, vete a donde el niño también a lo que el exacto. niño le pide, que a lo mejor va a ser, por ejemplo, mi hermano es carpintero, es ebanista, tiene unas manos de oro y desde pequeñito, y dices, ¿por qué no? Claro que sabe, tiene que saber historia, tiene que saber leer, tiene que saber, evidentemente, pero no le quites eso, porque si no ya no será Exacto. esa persona. Entonces, Exactamente. Exactamente, ¿no? Creo que has dicho dos cosas muy, muy también importantes. Una es el cómo a veces se camufla esto de la neurodiversidad como otra forma de discriminar, ¿no? sí, Sí, es diferente, ¿no? Es diferente, tiene esto, ¿no? Eh, Él sí, nosotros no, ¿no? Si yo estoy bien y tú estás mal, no sirve, ¿no? sí. Te voy a tratar especial porque tú eres diferente, ¿no? Eh, no, vamos a ver, somos todos diferentes, ¿no? Todos tenemos una diversidad, ¿no? Yo creo que si no entendemos la neurodiversidad de esta forma, donde todos somos diferentes y diferentes van a ser solamente algunos, entonces no sirve. No Claro, no, hemos no. todavía entendido nada de esto, ¿no? Mm. Entonces, siempre me acuerdo, sí, siempre me acuerdo siempre lo comento, de un pacientito, ¿no? Que la maestra con toda buena voluntad, ¿no? Y le decía a sus compañeros, es que tienen que entender que fulanito tiene un problema. Fulanito tiene un problema. Y fulanito se da vuelta y decía que no tengo un problema, que tengo Tourette, que tengo tics, como diciéndole, ¿no? No es un problema. Claro que no. Soy así y ya está, ¿no? Como nosotros llevamos gafas, como otros, Exacto. claro, como otros tendrán que, en fin, hacer algún otro tipo de intervención para su diversidad, ¿no? Mm. Si todos descubrimos en nosotros mismos nuestra diversidad, entonces seguramente esto va a ayudar a una real inclusión, ¿no? Así que yo creo que eso es fundamental, ¿no? Tenerlo en cuenta a la hora de ayudar. Y lo otro, como tú dices, fomentar, ¿no? Esas diferencias, fomentar los talentos, todos tenemos talentos. Y una educación tiene que tender a desarrollar esa parte única y talentosa que tenemos todos, ¿no? Porque si solamente vamos a dar una formación de manera uniforme, ¿no? Donde, digamos, solamente te vamos a evaluar determinadas destrezas y chimpum. Entonces, bueno, la, algunos la reunirán y otros no, ¿no? Fíjate lo que son los criterios a veces de selección en las universidades, ¿no? Como el famoso examen de selectividad, Sí, que yo que pasé al por eso. final muchas veces lo que evalúa es la capacidad memorística de la persona, Sí, solo la capacidad memorística, ¿no? Y eso no te garantiza que va a ser un buen profesional, ¿no? Si no hay una buena capacidad de análisis, si no hay, digamos, unas grandes dosis de empatía, de valores humanos, especialmente dentro de las carreras, ¿no? Sanitarias, humanísticas. Eh, Fíjate que digamos, estamos diciendo que serán buenos profesionales solamente los que tengan buena memoria, ¿no? sí, 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 Eh, sí. es- No, y entonces, antes aún era eh, peor, porque yo me acuerdo en mis épocas, había asignaturas, por ejemplo, dibujo, música, escribir ciertas cosas que tú dices, eso eran las Marías, lo que se llamaba las Marías. Primaban claro, todas las otras, que tienen su importancia, es evidente, pero sobre todo creértelo, exacto, porque yo estudié en un colegio de monjas, después ya sí, me pasé a la pública, pero mira, ahora que estoy haciendo lo que me gusta, porque es esto, es ujú, el preguntar,
el Qué bonito. buscar, el escribir, todas estas cosas que ya me gustaban de aquella, pero ellas te decían que no. Yo me acuerdo, y Claro. además yo que escribía bien me decían, no, no, es imposible que tú escribas bien, a ti te lo escribe alguien. Y yo decía, no, Qué no, fuerte. yo escribo yo, y Sí, me decían, sí. no, no, es imposible que tú Claro, escribas bien. ¿no? Y claro, y digo, pues no, mira, aquí Qué está. increíble, ¿no? Qué manera Sí, de sí. anularte de entrada, ¿no? Como que Sí, no sí, era sí, 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 me lo posible. decía. Después, en cambio, fui a la pública y ahí sí, ya hasta me dejaban presentar a premios y algunos lo ganaban, otros no, pero Claro. ya esa parte sí. Y como que Sí, me sí, la fui sí. quitando, coartando toda mi vida hasta que yo empecé a sanar y a conocerme y la recuperé, decir, vamos a ver, eh, esto es lo que me gusta a mí. Esto es lo que Claro. yo soy. Si no le gusta a alguien, oye, pues mira, que no lo vea, que no lo lea, que no me mire. Exacto. No, yo no tengo problema, yo lo Exacto. hago. Después el que lo quiera ver que lo vea y el que no, que tampoco. Exacto. Eso pasa incluso todavía con las altas capacidades, ¿no? Niños que aprenden espontáneamente, digamos, muchas áreas, muchos contenidos, muchos conocimientos y donde todavía se sigue diciendo a los padres, no, es que tú lo estimulas mucho. ¿No? Ay, sí, No, sí, no lo sí. sobreestimules, no, 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 que si no después se aburre, ¿no? Y al final después tenemos fracasos en gente talentosa, ¿no? Porque Uh -huh. efectivamente lo que no se dan cuenta es que, digamos, ellos naturalmente buscan saber, tienen un gran placer y lo estamos totalmente anulando, ¿no? Con Yo otras en eso, palabras sí. ahora, Uh -huh. pero todavía, mira, sí, eso que te ha pasado, sí, se sigue produciendo, ¿eh? En los colegios todavía. Lo que doy gracias a Dios que, mira, vengo de una familia muy lectora, mi abuelo, y eso me lo inculcó. Y siempre he sido una lectora desde que aprendí a leer, no he parado. Y Mira, eso me activa, por eso estoy haciendo las entrevistas, porque es ese ansia de saber, de conocer, de buscar, y eso me fascina. Y entonces poder, la lectura es lo que te da, el conocer el mundo, lo conoces a través de las letras. Y las exacto, realidades que te rodean, no hay otra manera, para mí no hay otra manera. exacto. Así que bueno. Bueno, voy a Ay, reconducir a Touré, que nos ¿te hemos parece, ido. Anita? Sí, ¿te parece, Ya Anita, estamos que podamos terminando. Y, eso? por ejemplo, la llegada de la Touré a la familia puede poner a prueba una pareja. Totalmente, uf, totalmente. Tenemos un vídeo, ¿no? Sí, Que por hemos eso te hecho lo, por que eso te lo recomiendo ahí en pregunto. Acobasta. Sí, sí, sí. Sí. Sí, porque pone a prueba todo lo que han sido los pilares, ¿no? En los que se fundó perdón, en los que se fundó esa familia, esa pareja, ¿no? Y entonces sí, no ha habido unos acuerdos claros acerca de lo que serán estilos de crianza, digamos, podemos entrar en conflicto, ¿no? Porque claro, son síntomas muy disruptivos a veces y entonces frente a los cuales hay que ver, bueno, ¿cómo los vamos a afrontar? ¿Seremos flexibles? ¿Seremos rígidos? ¿Nos está tomando el pelo? ¿Hasta dónde, digamos, hasta dónde stick? ¿Hasta dónde es tomadura de pelo? Se empiezan a cuestionarse muchas cosas, ¿no? Eh, Provoca también la aceptación del diagnóstico, ya es todo un proceso que a veces cada uno lo lleva como puede y no respeta los mismos tiempos, ¿no? De una persona que otra. Entonces, a lo mejor en algún miembro de la familia puede causar depresión, puede causar ansiedad, en otros provoca negación. Entonces se produce todo un desajuste muy importante entre la familia y también entre a veces los hermanitos, ¿no? Que digamos también digamos, no entienden por qué a veces digamos, con él se tiene ciertas consideraciones que no se tiene con los hermanitos. Es muy difícil poder encontrar un equilibrio a veces cuando el Ture llega a la familia. En España, por ejemplo, ha sido imposible formar una asociación nacional de afectados del síndrome de Tourette, porque, por ejemplo, vascos y catalanes se oponen a ello.
Y también las familias se les han quitado ayudas que recibían en otro tiempo, lo cual dificulta aún más darle visibilidad a este síndrome, ¿no? Ya. Sí, yo creo más bien digamos, todavía en algún momento podremos hacer una asociación nacional. Eh, Creo que simplemente las asociaciones tienen que crecer, las asociaciones regionales tienen que crecer y llegar a un momento que nos daremos cuenta que al final la unión hace la fuerza, ¿no? Y que es necesario para que se respeten especialmente ciertos derechos y se puedan implementar determinados protocolos, digamos, uniformes, porque el Touré es lo mismo en las distintas comunidades, ¿no? Eh, que pueda, digamos, que, que nos demos cuenta que unidos haremos mucho más fuerza, ¿sí? Que por separado. Pero creo que al ser un síndrome que todavía es desconocido, todavía las asociaciones regionales estamos haciendo mucha fuerza para difundirlo, para visibilizarlo, pero imagínate que les pilla a las familias en plena crianza y las asociaciones requieren tiempo de dedicación, muchas horas de voluntariado y no es tan fácil entonces digamos, para las asociaciones crecer y mantenerse ahí, ¿no? Efectivamente, tenemos un problema de que se les van quitando ayudas a los niños, ¿no? Les disminuyen los grados de discapacidad, tú sabes que para que sea considerado discapacidad como tal, a menos de un 33%, digamos, casi es como que nada, porque no tienen acceso a las ayudas para necesidades educativas especiales, y entonces eso lo convierte digamos, en un síndrome que es muy difícil de abordar terapéuticamente por los costes Por los también. costes. Pues no somos muchos los especialistas en Tourette que hay, eh, y al ser un abordaje a veces específico, claro, hay que ir todavía a la sanidad privada, ¿no? Y no todos pueden. Vale, un Entonces poco ahora dependen, para... dan Sí, la suerte de la USMIA que les toca, de, de un poco de los servicios de neurología que les toquen, ¿no? En España. Hay veces que tienen muchísima suerte y otras veces tenemos todavía neurólogos y psiquiatras que les dicen, es que no puedo decir que estuve porque aquí yo no le veo que haga ningún tic, ¿no? Aquí no hace ningún tic. Y no, es que ellos los bloquean, es algo casi automático. Cuando hay gente desconocida, pluk, a veces los bloquean, ¿no? Entonces este desconocimiento sobre el síndrome lo lleva a que a nivel de ayuda lo tengan muy, muy difíciles, porque para otorgar un grado de discapacidad, como no ven los tics, en el momento que le hacen la entrevista, el tribunal calificador, sonó. Si no hace si no hace el baile de San Vito, no, no se le no le da. considera. Exacto, exacto. Así que bueno, así es, Ana. Complicado. Pero te Complicado, agradezco tanto, complicado. te Sí, porque agradezco tanto esto es que... como cuando vas al médico, te duele, llevas toda la semana, por ejemplo, con dolor de muela, vas al dentista y ese día no te duele absolutamente nada. Y aquí, por Exacto, desgracia, también. exacto. Ya para terminar, voy a resumir un poquito lo que hemos hablado. Bueno, los tics disminuyen a lo largo de los años, pero las consecuencias perduran a lo largo de la vida. Provocan problemas de carácter educativo, psicológico y laboral. Existen dificultades de escritura, lectura, dan lugar en muchos, lo que decías tú, a fracaso escolar y limitación de un futuro laboral. Se presentan también trastornos del sueño, puede aparecer depresión o deseos de suicidio. No tiene cura, pero sí que puede aliviarse los síntomas. Lo importante que veo yo en este caso, como en todos, es informar y educar a la sociedad, porque a Exacto. veces lo que hablábamos también antes, que se puede pensar que el niño es un mal educado porque dice palabrotas, o que es un vago, o que no tiene interés en nada.
más o menos, se puede resumir así. Exactamente. Has hecho un excelente resumen, ¿no? Y sobre todo que mientras más se conozca, digamos, más va a ser aceptado, ¿no? Y respetado. Y no va a ser motivo de burla, ¿no? Creo que aprovecho a lo mejor esta parte final para que hacer un alegato que estamos pidiendo a nivel internacional, ¿no? Y es que los TICs dejen de ser, digamos, un motivo de bromas, ¿no? Digamos, vemos que muchas veces los cómicos o los chistes, ¿no? Incluyen muchas veces gente que hace tics, ¿no? Como jajajiji, ¿no? Sí. Y realmente creo que es importante que si queremos solidarizarnos con las personas con Tourette, digamos, dejemos, no nos riamos, ¿no? Cuando veamos que alguien hace un tic o algún cómico, ¿no? Para, digamos, aumentar las risas, utilice los tics, ¿no? Como chascarrillo. Exactamente. Y bueno, yo espero que esta entrevista que contribuya no solo al conocimiento del síndrome de la Tourette, sino pues al alivio, al consuelo de las familias que se encuentran en esta situación y para que se siga aceptando y comprendiendo pues a las personas que lo tienen. Muy bien, perfecto. Te agradezco muchísimo. No, yo a Muchísimo, ti que Ana. hayas venido y que nos lo hayas explicado tan clarito, tan sencillo, algo tan importante. Pondremos en el cajetín del vídeo la información de tu asociación, Acobasta, para que Genial. ahí están los correos, para que cualquier persona se ponga en contacto con vosotros, pues, o para pedir información o por si alguien lo Lo tiene, que haga para lo falta. que haga falta. Y a ti muchísimas gracias, Rosana, de verdad. A ti, Ana, ha sido un placer esta entrevista, ¿eh? Una maravilla. Gracias. Muchísimas gracias. Y a Un vosotros os abrazo. veo en las próximas entrevistas de la Asociación Capernaum. Adiós.